Bienvenido a este rincón de sombra y calma, un espacio diseñado para que el tiempo se detenga mientras las palabras te envuelven. Te invito a que busques esa posición donde tu cuerpo se sienta ligero, donde los hombros caigan por su propio peso y la respiración encuentre su ritmo natural, profundo y sereno. Esta noche, mientras la luz de la luna vigila el sueño del mundo, vamos a recorrer el camino de un hombre que aprendió a tejer los hilos de la realidad con los de la fantasía. Solo déjate llevar, permite que mi voz sea el puente hacia un descanso reparador y hacia la vida de un contador de historias eterno. Todo comenzó en el calor húmedo de Aracataca, entre el aroma a banano y el crujir de las maderas viejas de la casa de los abuelos, donde un niño de mirada atenta escuchaba relatos que desafiaban la lógica de lo cotidiano. Aquel joven que alguna vez intentó descifrar las leyes en las aulas frías de Bogotá, terminó encontrando su verdadera vocación en el tintero del periodismo y en la observación minuciosa de la fragilidad humana. Su pluma, impregnada con la sal de Cartagena y la melancolía de los exilios, fue dando forma a mundos donde lo imposible se sentaba a la mesa a tomar café, transformando la hojarasca del olvido en una crónica eterna de amores, guerras y mariposas amarillas que hoy siguen volando en el aire de nuestra memoria colectiva. El eco de su voz alcanzó los confines de la tierra cuando una estirpe condenada a 100 años de soledad encontró, por fin, una segunda oportunidad bajo la mirada asombrada de millones de lectores. Con el reconocimiento de la Academia sueca como un sol de otoño que iluminó su madurez en 1982. Este artesano de las palabras nos enseñó que la realidad latinoamericana es un río caudaloso donde la magia y la tragedia fluyen de la mano. Aunque su partida en la Ciudad de México dejó un silencio profundo en las letras hispanas, su legado permanece como un faro encendido en el laberinto de la historia, recordándonos que, mientras haya alguien dispuesto a soñar despierto, el amor siempre encontrará su camino incluso en los tiempos más inciertos. Aquí, en el biógrafo nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Cierra los ojos por un momento. Deja que el bullicio del mundo exterior se desvanezca y permite que el silencio de la noche te envuelva como una manta pesada y tibia. Imagina que estás sentado en una vieja poltrona de mimbre en un corredor donde el aire huele a jazmín y a tierra mojada. Respira pausadamente. Siente cómo tus hombros se relajan con cada exhalación. Aquí el tiempo no tiene prisa. Vamos a viajar a un rincón del Caribe colombiano donde la realidad y el mito se confunden en el mismo abrazo de vapor. Era el domingo 6 de marzo de 1927. En Aracataca, un pueblo de calles polvorientas y sol inclemente, el cielo decidió romperse en una lluvia fuera de tiempo. Eran las 9 de la mañana cuando Gabriel José García Márquez asomó la cabeza a este mundo. No nació en un hospital frío, sino en la penumbra de una casa de techos altos, rodeado del aroma a medicina de la botica cercana y el susurro de las mujeres que asistían al parto. El barro primordial de Aracataca, ese lodo espeso que se formaba tras los aguaceros, parecía aguardar su llegada para ser moldeado por sus manos. Sus primeros pasos los dio sobre un suelo que guardaba el calor del sol incluso después del atardecer. En esa casa, la de sus abuelos maternos, el aire estaba saturado de presencias invisibles. El pequeño Gabito, como le decían con ternura, creció escuchando que detrás de las cortinas de terciopelo morado no solo habitaba el polvo, sino los ecos de quienes ya se habían ido. Sus abuelos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía y Tranquilina Iguarán Cotes, no eran simples guardianes, eran los arquitectos de su universo. Mientras el abuelo le contaba las verdades crudas de las guerras civiles, la abuela le susurraba al oído las mentiras más hermosas que jamás se hayan inventado. Ese fue su primer alimento, el barro de la tierra y el susurro de los muertos que se negaban a abandonar el corredor de las begonias. Baja el ritmo de tu respiración, siente la humedad del ambiente, escucha a lo lejos el silbato de un tren que corta la tarde. Ese tren no solo traía racimos de banano y forasteros con espejismos de riqueza, traía consigo el rumor del río Magdalena, ese gigante de agua color tabaco que es el eje vertebral de una nación entera.
El Magdalena no era solo un río, era un bautismo de agua, vapor y nostalgia que marcaba a fuego a quien se atreviera a navegarlo. En sus orillas, la vida transcurría entre el rugido de los caimanes y el canto melancólico de los bogas. Para el joven Gabriel, el río fue el camino hacia la madurez, una arteria de lodo y flores de loto que conectaba el calor asfixiante de la costa con el frío solemne de la capital. Cada viaje en los barcos de vapor era una lección de geografía humana. El vapor que emanaba de las calderas se mezclaba con la bruma de la madrugada, creando un velo donde los rostros de los pasajeros parecían máscaras de un sueño compartido. Allí aprendió que la nostalgia es un peso que se lleva en el pecho, pero que también puede ser el combustible de la memoria. El río le enseñó que nada permanece igual, que el agua que toca tus manos hoy no es la misma que las tocará mañana, y que sin embargo el cauce siempre es el mismo. Esa fluidez, esa capacidad de arrastrar lo viejo para nutrir lo nuevo, se filtró en su espíritu como un sedimento dorado. Toma aire profundamente, nota cómo el aire fresco llena tus pulmones, estás a salvo en esta penumbra. Volvamos a la casa de Aracataca, a esa estructura que parecía expandirse y contraerse según el ánimo de sus habitantes. Era la casa de los espejos, no porque estuviera llena de cristales, sino porque cada rincón reflejaba una faceta distinta del pasado. En 1933, una mujer de mirada firme llamada Rosa Elena Ferguson fundó la escuela María Montessori. Allí, un niño Gabriel de apenas 6 años comenzó a descifrar el código de las letras. Pero mientras en la escuela aprendía el abecedario, en su casa aprendía el lenguaje secreto de los espectros. Tranquilina, su abuela, trataba a los fantasmas con una naturalidad pasmosa. Les pedía que no hicieran ruido en la cocina o les advertía que la silla del rincón estaba ocupada por un bisabuelo invisible. La casa era un organismo vivo. Las puertas crujían con una gramática propia y las sombras proyectadas por las lámparas de aceite dibujaban mapas de mundos olvidados. Para el niño, no había distinción entre lo que se veía y lo que se sentía. Si su abuela decía que el aire estaba pesado por una pena antigua, Gabriel buscaba la mancha de esa pena en las paredes. Fue en esos pasillos sombríos donde nació el realismo mágico, no como una técnica literaria, sino como una forma de supervivencia. Aprender a hablar con los muertos era la única manera de entender a los vivos. En 1934, el hogar experimentó un cambio de ritmo. Sus padres se trasladaron de nuevo a Aracataca, nació su hermana Ligia y su padre, Gabriel Eligio, abrió una farmacia que olía a alcohol y a esperanzas químicas, pero el centro de gravedad de Gabriel seguía siendo el abuelo. El coronel Nicolás Márquez era un hombre de hierro que se ablandaba con la mirada de su nieto. Sentados en el patio. Bajo la sombra generosa de los guayabos, el viejo guerrero le hablaba de la guerra de los 1000 días, de las batallas perdidas y de los amigos que se quedaron sepultados bajo el polvo del olvido. Pero no todo era historia bélica. Había profecías en ese patio. La vidente de la casa, a veces la misma abuela o alguna de las tías que parecían saberlo todo antes de que ocurriera. Advertía sobre las lluvias que nunca llegarían o sobre el regreso de hombres que se creían muertos. El aroma de las guayabas maduras, dulces y un tanto hostigosas, se mezclaba con el olor del tabaco del coronel. En ese patio se tejía el destino de un escritor que, décadas después, transformaría ese mismo patio en el escenario de una saga que daría la vuelta al mundo. El coronel le enseñó que la palabra de un hombre es su único tesoro, y la vidente le mostró que el futuro ya está escrito en los pozos del café, solo hay que saber leerlo. Suelta la tensión de tu mandíbula. Imagina que el aroma de las flores inunda la habitación donde te encuentras. Llegó un momento en que las flores amarillas empezaron a caer sobre el olvido. Para Gabriel, el amarillo no era solo un color, era el tono de la fortuna, el brillo del sol de la tarde sobre las hojas del guayacán, el presagio de lo extraordinario. En 1947, siguiendo los deseos de su padre, inició sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá. Pero el Código Civil no podía competir con la música de las palabras. El 9 de abril de 1948, el Bogotazo incendió la ciudad y las cenizas de la historia cubrieron las calles. Ese evento traumático, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, fue el fuego que terminó de cocer su vocación. Abandonó las leyes, pero nunca la justicia de la memoria.
Se refugió en el periodismo, primero en el Universal de Cartagena, y luego en El Espectador, donde su primer cuento, La Tercera Resignación, ya había anunciado en 1948 que un genio estaba despertando. Cada artículo, cada crónica, era una flor amarilla arrojada contra la desmemoria de un país que se empeñaba en desangrarse. Avanzamos por el tiempo, como quien camina por un jardín que florece de golpe. En 1955 aparece La hojarasca, su primera novela, El primer suspiro de Macondo. 2 años después, en 1957, termina de escribir El coronel no tiene quien le escriba, una obra nacida del hambre y la dignidad en un hotel de París. La vida se acelera. El amor llega con el nombre de Mercedes Barcha en marzo de 1958, una mujer de belleza egipcia y temple de acero que sería su brújula eterna. 1959 trae el nacimiento de su hijo Rodrigo, bautizado por el cura guerrillero Camilo Torres, y un viaje a La Habana tras el triunfo de la Revolución cubana. Son años de intensidad política y literaria, de trabajo en prensa latina y de una búsqueda constante por la frase perfecta. En 1962 nace Gonzalo, su segundo hijo. El mundo ya empezaba a sospechar que aquel colombiano de bigote poblado tenía algo importante que decir, y entonces, en junio de 1967, tras meses de encierro y penurias en la Ciudad de México, se publica 100 años de soledad. El impacto fue como un rayo en mitad de la noche. La historia de la familia Buendía se convirtió en el espejo de todo un continente. De repente, Aracataca era el centro del universo. Después vino Barcelona, el exilio en México por sus vínculos con la izquierda, las fundaciones de revistas como Alternativa en 1973 y la publicación de obras maestras como El otoño del patriarca en 1976 o Crónica de una muerte anunciada en 1981. Todo culminó en aquella mañana fría de Estocolmo, el 21 de octubre de 1982, cuando la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Vestido con un liquiliqui blanco, como si llevara puesto el vapor del Magdalena, Gabriel García Márquez le recordó al mundo que la soledad de América Latina no era un destino, sino un desafío. El 17 de abril de 2014, las flores amarillas cubrieron finalmente su partida en la Ciudad de México. Pero su historia no termina ahí, porque cada vez que alguien abre un libro suyo, el barro primordial de Aracataca vuelve a humedecerse, el río Magdalena vuelve a rugir y el coronel, por fin, recibe la carta que tanto esperó. Descansa ahora, la noche es larga y las historias son eternas. Duerme profundamente, sabiendo que el realismo de la vida solo es mágico porque tú decides soñarlo, que tengas un descanso reparador. Cierra los ojos por un momento, deja que el bullicio del mundo exterior se desvanezca y permite que el silencio de la noche te envuelva como una manta pesada y tibia. Imagina que estás sentado en una vieja poltrona de mimbre en un corredor donde el aire huele a jazmín y a tierra mojada. Respira pausadamente. Siente cómo tus hombros se relajan con cada exhalación. Aquí el tiempo no tiene prisa. Vamos a viajar a un rincón del Caribe colombiano donde la realidad y el mito se confunden en el mismo abrazo de vapor. Era el domingo 6 de marzo de 1927. En Aracataca, un pueblo de calles polvorientas y sol inclemente, el cielo decidió romperse en una lluvia fuera de tiempo. Eran las 9 de la mañana cuando Gabriel José García Márquez asomó la cabeza a este mundo. No nació en un hospital frío, sino en la penumbra de una casa de techos altos, rodeado del aroma a medicina de la botica cercana y el susurro de las mujeres que asistían al parto. El barro primordial de Aracataca, ese lodo espeso que se formaba tras los aguaceros, parecía aguardar su llegada para ser moldeado por sus manos. Sus primeros pasos los dio sobre un suelo que guardaba el calor del sol incluso después del atardecer. En esa casa, la de sus abuelos maternos, el aire estaba saturado de presencias invisibles. El pequeño Gabito, como le decían con ternura, creció escuchando que detrás de las cortinas de terciopelo morado no solo habitaba el polvo, sino los ecos de quienes ya se habían ido. Sus abuelos, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía y Tranquilina Iguarán Cotes, no eran simples guardianes, eran los arquitectos de su universo. Mientras el abuelo le contaba las verdades crudas de las guerras civiles, la abuela le susurraba al oído las mentiras más hermosas que jamás se hayan inventado.
Ese fue su primer alimento, el barro de la tierra y el susurro de los muertos que se negaban a abandonar el corredor de las begonias. Baja el ritmo de tu respiración, siente la humedad del ambiente, escucha a lo lejos el silbato de un tren que corta la tarde. Ese tren no solo traía racimos de banano y forasteros con espejismos de riqueza, traía consigo el rumor del río Magdalena, ese gigante de agua color tabaco que es el eje vertebral de una nación entera. El Magdalena no era solo un río, era un bautismo de agua, vapor y nostalgia que marcaba a fuego a quien se atreviera a navegarlo. En sus orillas, la vida transcurría entre el rugido de los caimanes y el canto melancólico de los bogas. Para el joven Gabriel, el río fue el camino hacia la madurez, una arteria de lodo y flores de loto que conectaba el calor asfixiante de la costa con el frío solemne de la capital. Cada viaje en los barcos de vapor era una lección de geografía humana. El vapor que emanaba de las calderas se mezclaba con la bruma de la madrugada, creando un velo donde los rostros de los pasajeros parecían máscaras de un sueño compartido. Allí aprendió que la nostalgia es un peso que se lleva en el pecho, pero que también puede ser el combustible de la memoria. El río le enseñó que nada permanece igual, que el agua que toca tus manos hoy no es la misma que las tocará mañana, y que sin embargo el cauce siempre es el mismo. Esa fluidez, esa capacidad de arrastrar lo viejo para nutrir lo nuevo, se filtró en su espíritu como un sedimento dorado. Toma aire profundamente, nota cómo el aire fresco llena tus pulmones, estás a salvo en esta penumbra. Volvamos a la casa de Aracataca, a esa estructura que parecía expandirse y contraerse según el ánimo de sus habitantes. Era la casa de los espejos, no porque estuviera llena de cristales, sino porque cada rincón reflejaba una faceta distinta del pasado. En 1933, una mujer de mirada firme llamada Rosa Elena Ferguson fundó la escuela María Montessori. Allí, un niño Gabriel de apenas 6 años comenzó a descifrar el código de las letras. Pero mientras en la escuela aprendía el abecedario, en su casa aprendía el lenguaje secreto de los espectros. Tranquilina, su abuela, trataba a los fantasmas con una naturalidad pasmosa. Les pedía que no hicieran ruido en la cocina o les advertía que la silla del rincón estaba ocupada por un bisabuelo invisible. La casa era un organismo vivo. Las puertas crujían con una gramática propia y las sombras proyectadas por las lámparas de aceite dibujaban mapas de mundos olvidados. Para el niño, no había distinción entre lo que se veía y lo que se sentía. Si su abuela decía que el aire estaba pesado por una pena antigua, Gabriel buscaba la mancha de esa pena en las paredes. Fue en esos pasillos sombríos donde nació el realismo mágico, no como una técnica literaria, sino como una forma de supervivencia. Aprender a hablar con los muertos era la única manera de entender a los vivos. En 1934, el hogar experimentó un cambio de ritmo. Sus padres se trasladaron de nuevo a Aracataca, nació su hermana Ligia y su padre, Gabriel Eligio, abrió una farmacia que olía a alcohol y a esperanzas químicas. Pero el centro de gravedad de Gabriel seguía siendo el abuelo. El coronel Nicolás Márquez era un hombre de hierro que se ablandaba con la mirada de su nieto. Sentados en el patio. Bajo la sombra generosa de los guayabos, el viejo guerrero le hablaba de la guerra de los 1000 días, de las batallas perdidas y de los amigos que se quedaron sepultados bajo el polvo del olvido. Pero no todo era historia bélica. Había profecías en ese patio. La vidente de la casa, a veces la misma abuela o alguna de las tías que parecían saberlo todo antes de que ocurriera. Advertía sobre las lluvias que nunca llegarían o sobre el regreso de hombres que se creían muertos. El aroma de las guayabas maduras, dulces y un tanto hostigosas, se mezclaba con el olor del tabaco del coronel. En ese patio se tejía el destino de un escritor que, décadas después, transformaría ese mismo patio en el escenario de una saga que daría la vuelta al mundo. El coronel le enseñó que la palabra de un hombre es su único tesoro, y la vidente le mostró que el futuro ya está escrito en los pozos del café, solo hay que saber leerlo. Suelta la tensión de tu mandíbula. Imagina que el aroma de las flores inunda la habitación donde te encuentras. Llegó un momento en que las flores amarillas empezaron a caer sobre el olvido. Para Gabriel, el amarillo no era solo un color, era el tono de la fortuna, el brillo del sol de la tarde sobre las hojas del guayacán, el presagio de lo extraordinario.
En 1947, siguiendo los deseos de su padre, inició sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá. Pero el Código Civil no podía competir con la música de las palabras. El 9 de abril de 1948, el Bogotazo incendió la ciudad y las cenizas de la historia cubrieron las calles. Ese evento traumático, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, fue el fuego que terminó de cocer su vocación. Abandonó las leyes, pero nunca la justicia de la memoria. Se refugió en el periodismo, primero en el Universal de Cartagena, y luego en El Espectador, donde su primer cuento, La Tercera Resignación, ya había anunciado en 1948 que un genio estaba despertando. Cada artículo, cada crónica, era una flor amarilla arrojada contra la desmemoria de un país que se empeñaba en desangrarse. Avanzamos por el tiempo, como quien camina por un jardín que florece de golpe. En 1955 aparece La hojarasca, su primera novela, El primer suspiro de Macondo. 2 años después, en 1957, termina de escribir El coronel no tiene quien le escriba, una obra nacida del hambre y la dignidad en un hotel de París. La vida se acelera. El amor llega con el nombre de Mercedes Barcha en marzo de 1958, una mujer de belleza egipcia y temple de acero que sería su brújula eterna. 1959 trae el nacimiento de su hijo Rodrigo, bautizado por el cura guerrillero Camilo Torres, y un viaje a La Habana tras el triunfo de la Revolución cubana. Son años de intensidad política y literaria, de trabajo en prensa latina y de una búsqueda constante por la frase perfecta. En 1962 nace Gonzalo, su segundo hijo. El mundo ya empezaba a sospechar que aquel colombiano de bigote poblado tenía algo importante que decir. Y entonces, en junio de 1967, tras meses de encierro y penurias en la Ciudad de México, se publica 100 años de soledad. El impacto fue como un rayo en mitad de la noche. La historia de la familia Buendía se convirtió en el espejo de todo un continente. De repente, Aracataca era el centro del universo. Después vino Barcelona, el exilio en México por sus vínculos con la izquierda, las fundaciones de revistas como Alternativa en 1973 y la publicación de obras maestras como El otoño del patriarca en 1976 o Crónica de una muerte anunciada en 1981. Todo culminó en aquella mañana fría de Estocolmo, el 21 de octubre de 1982, cuando la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Vestido con un liquiliqui blanco, como si llevara puesto el vapor del Magdalena, Gabriel García Márquez le recordó al mundo que la soledad de América Latina no era un destino, sino un desafío. El 17 de abril de 2014, las flores amarillas cubrieron finalmente su partida en la Ciudad de México. Pero su historia no termina ahí, porque cada vez que alguien abre un libro suyo, el barro primordial de Aracataca vuelve a humedecerse, el río Magdalena vuelve a rugir y el coronel, por fin, recibe la carta que tanto esperó. Descansa ahora, la noche es larga y las historias son eternas. Duerme profundamente, sabiendo que el realismo de la vida solo es mágico porque tú decides soñarlo. Que tengas un descanso reparador. Cierra los ojos ahora, deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Imagina que el aire que respiras es denso, cargado de una humedad milenaria que huele a tierra mojada y a café recién tostado. Estás en Colombia, pero el paisaje ha cambiado. Atrás quedaron el sol incandescente de Aracataca y el murmullo de los bananeros. Siente cómo una brisa fría, casi gélida, empieza a acariciar tus mejillas. Estamos en el año 1947. Gabriel, aquel joven de bigote incipiente y mirada curiosa, ha dejado el abrazo cálido del Caribe para enfrentarse a la sobriedad de los Andes. Imagínalo bajando del tren, envuelto en un abrigo de lana que le queda un poco grande, sintiendo cómo el frío de Bogotá se le mete por las costuras del alma. Tiene apenas 20 años y carga con una maleta llena de miedos y una inscripción en la Universidad Nacional para estudiar Derecho. Pero su mente, esa mente que tú y yo conocemos, no está en los códigos civiles ni en las leyes de los hombres. Sus ojos buscan, entre la niebla perpetua de la capital, las huellas de los poetas que ha leído bajo la luz de las velas. Respira lento, siente el contraste del vapor de tu aliento en este aire bogotano. Es un exilio del color.
Aquí el mundo es gris, negro y sepia, un escenario de paraguas y ruanas donde Gabriel se siente, por primera vez, un extranjero en su propia tierra. Acomódate mejor en tu almohada, relaja los hombros, porque ahora vamos a entrar en los cafés de la avenida Jiménez de Quesada. Escucha el tintineo de las cucharillas contra la porcelana y el murmullo de las tertulias que no terminan nunca. Es el despertar de la tinta. Gabriel no es un buen estudiante de leyes, prefiere el humo del café El Molino o del automático. Allí, rodeado de intelectuales que visten de paño oscuro, él empieza a forjar sus propios rituales de bohemia. No tiene dinero, pero tiene palabras. Siente el peso del periódico en sus manos. Es el 13 de septiembre de 1947. Eduardo Salamé Borda ha publicado en El Espectador el primer cuento de ese muchacho costeño, La tercera resignación. Imagina la emoción contenida en su pecho, ese latido rítmico que acompaña tu respiración ahora mismo. Gabriel lee sus propias palabras y siente que ha nacido de nuevo. Pero la paz en Bogotá es frágil como el cristal. El 9 de abril de 1948, el cielo se tiñe de rojo. El bogotazo estalla tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Escucha el estruendo de los incendios, los gritos en las calles, el crujir de la historia rompiéndose. La pensión donde vive Gabriel se quema, y con ella, sus pocos libros y su máquina de escribir. Es el caos, el fuego que lo obliga a huir de nuevo hacia el norte, hacia Cartagena, llevando consigo solo la certeza de que el derecho ha muerto para él y que el periodismo será, de ahora en adelante, su tabla de salvación. Deja que tu mente viaje ahora hacia la costa, siente cómo el aire se vuelve más pesado y salino. Gabriel llega a Cartagena a finales de los años 40 para trabajar en el Universal. Ya no es el estudiante de leyes, es el reportero que camina las calles bajo un sol que no perdona. Su escritura se vuelve pólvora y sal. Aprende que la realidad puede ser más fantástica que cualquier invención. Se traslada luego a Barranquilla. Se une al grupo de Barranquilla en la mítica cueva, rodeado de amigos como Álvaro Cepeda Zamudio y Germán Vargas. Pero regresemos a 1954, cuando vuelve a Bogotá para integrarse a la redacción del Espectador. Visualiza la redacción, el humo de los cigarrillos, el tableteo incesante de las máquinas Remington, el olor a tinta fresca. Allí en 1955 escribe lo que será un hito, la historia de Luis Alejandro Velasco. Imagina al náufrago solo en medio del mar, el sol quemándole la piel, el hambre royéndole las entrañas. Gabriel convierte una noticia de 10 días de supervivencia en una epopeya humana que mantiene a todo el país en vilo durante 14 entregas. Es el relato de un náufrago, pero la verdad tiene un precio. Sus crónicas revelan que el naufragio no fue por una tormenta, sino por el contrabando que pesaba demasiado en el buque militar. La dictadura de Rojas Pinilla no perdona. Gabriel se vuelve un hombre incómodo, un náufrago en la tierra firme de la censura. Mientras tanto, en la sombra de sus horas libres, algo más grande está naciendo. Es 1955 y tras años de rechazos, por fin ve la luz su primera novela, La hojarasca. Siente el aroma de las flores secas y el polvo acumulado en los rincones de una casa vieja. Es el nacimiento de Macondo, aunque todavía sea un Macondo primerizo, visto a través de los ojos de 3 generaciones que velan a un médico muerto. Es la sombra de Aracataca proyectada sobre el papel. Gabriel ha logrado atrapar el tiempo de sus abuelos, el coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán, en una prosa que parece respirar por sí sola. Siente cómo esa atmósfera de pueblo olvidado te envuelve, cómo el calor de la siesta invita a cerrar los ojos y a dejarse llevar por el olvido. Macondo está ahí, latiendo suavemente, esperando su momento de gloria. Ahora cruza el océano conmigo. Siente el balanceo del barco y luego el frío cortante de un invierno europeo. Es finales de 1955. Gabriel llega a París como corresponsal, pero la dictadura en Colombia cierra el periódico y los giros de dinero dejan de llegar. Imagina a Gabriel en una pequeña buhardilla del Hotel Destroys Colleges, en la calle Cujas. No hay calefacción. El hambre es una presencia constante. Una mancha dorada que lo persigue por las calles del barrio latino. Lo ves caminando por las orillas del Sena, recogiendo botellas vacías para canjearlas por unos pocos francos, buscando el calor de los metros para escribir unas líneas. Exhala suavemente. Imagina el sonido de sus dedos entumecidos golpeando las teclas en medio de la noche parisina. No tiene para comer, pero tiene una historia que le quema las manos.
Está escribiendo sobre un coronel que espera una pensión que nunca llega, un hombre que prefiere comer mierda antes que perder la dignidad. Es 1957 y Gabriel pone el punto final a El coronel no tiene quien le escriba. Es su propio hambre. Su propia espera desesperada en los inviernos de París, lo que le da verdad a cada palabra. El manuscrito es su único tesoro, su manta contra el frío. Siente ahora una paz profunda. Gabriel ha sobrevivido al frío de los Andes, a la violencia de las calles, a la censura del poder y al hambre de las ciudades lejanas. Todo ese dolor, toda esa búsqueda, se está convirtiendo en la materia prima de la leyenda. El joven que salió de Aracataca con el corazón lleno de cuentos de fantasmas ha aprendido que la realidad es el más grande de los hechizos. Relaja tus párpados, deja que la imagen de Gabriel escribiendo bajo la luz mortecina de París se desvanezca suavemente. La tinta ha encontrado su camino, la memoria ha rescatado al pueblo olvidado y el náufrago ha encontrado, por fin, su puerto en las letras. Duerme ahora, con la certeza de que las historias más hermosas suelen nacer del frío y de la espera. La noche te protege. Igual que las palabras protegieron a aquel joven colombiano en la inmensidad del mundo. Descansa, que Macondo te espera en tus sueños. Cierra los ojos ahora, deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Imagina que el aire que respiras es denso, cargado de una humedad milenaria que huele a tierra mojada y a café recién tostado. Estás en Colombia, pero el paisaje ha cambiado. Atrás quedaron el sol incandescente de Aracataca y el murmullo de los bananeros. Siente cómo una brisa fría, casi gélida, empieza a acariciar tus mejillas. Estamos en el año 1947. Gabriel, aquel joven de bigote incipiente y mirada curiosa, ha dejado el abrazo cálido del Caribe para enfrentarse a la sobriedad de los Andes. Imagínalo bajando del tren, envuelto en un abrigo de lana que le queda un poco grande, sintiendo cómo el frío de Bogotá se le mete por las costuras del alma. Tiene apenas 20 años y carga con una maleta llena de miedos y una inscripción en la Universidad Nacional para estudiar Derecho. Pero su mente, esa mente que tú y yo conocemos, no está en los códigos civiles ni en las leyes de los hombres. Sus ojos buscan, entre la niebla perpetua de la capital, las huellas de los poetas que ha leído bajo la luz de las velas. Respira lento, siente el contraste del vapor de tu aliento en este aire bogotano. Es un exilio del color. Aquí el mundo es gris, negro y sepia, un escenario de paraguas y ruanas donde Gabriel se siente por primera vez. Un extranjero en su propia tierra. Acomódate mejor en tu almohada, relaja los hombros, porque ahora vamos a entrar en los cafés de la avenida Jiménez de Quesada. Escucha el tintineo de las cucharillas contra la porcelana y el murmullo de las tertulias que no terminan nunca. Es el despertar de la tinta. Gabriel no es un buen estudiante de leyes, prefiere el humo del café El Molino o del automático. Allí, rodeado de intelectuales que visten de paño oscuro, él empieza a forjar sus propios rituales de bohemia. No tiene dinero, pero tiene palabras. Siente el peso del periódico en sus manos. Es el 13 de septiembre de 1947. Eduardo Zalamea Borda ha publicado en El Espectador el primer cuento de ese muchacho costeño, La tercera resignación. Imagina la emoción contenida en su pecho, ese latido rítmico que acompaña tu respiración ahora mismo. Gabriel lee sus propias palabras y siente que ha nacido de nuevo. Pero la paz en Bogotá es frágil como el cristal. El 9 de abril de 1948, el cielo se tiñe de rojo. El bogotazo estalla tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Escucha el estruendo de los incendios, los gritos en las calles, el crujir de la historia rompiéndose. La pensión donde vive Gabriel se quema, y con ella, sus pocos libros y su máquina de escribir. Es el caos, el fuego que lo obliga a huir de nuevo hacia el norte, hacia Cartagena, llevando consigo solo la certeza de que el derecho ha muerto para él y que el periodismo será, de ahora en adelante, su tabla de salvación. Deja que tu mente viaje ahora hacia la costa, siente cómo el aire se vuelve más pesado y salino. Gabriel llega a Cartagena a finales de los años 40 para trabajar en el Universal. Ya no es el estudiante de leyes, es el reportero que camina las calles bajo un sol que no perdona. Su escritura se vuelve pólvora y sal. Aprende que la realidad puede ser más fantástica que cualquier invención. Se traslada luego a Barranquilla. Se une al grupo de Barranquilla en la mítica cueva, rodeado de amigos como Álvaro Cepeda Zamudio y Germán Vargas.
Pero regresemos a 1954, cuando vuelve a Bogotá para integrarse a la redacción del Espectador. Visualiza la redacción, el humo de los cigarrillos, el tableteo incesante de las máquinas Remington, el olor a tinta fresca. Allí en 1955 escribe lo que será un hito, la historia de Luis Alejandro Velasco. Imagina al náufrago solo en medio del mar, el sol quemándole la piel, el hambre royéndole las entrañas. Gabriel convierte una noticia de 10 días de supervivencia en una epopeya humana que mantiene a todo el país en vilo durante 14 entregas. Es el relato de un náufrago, pero la verdad tiene un precio. Sus crónicas revelan que el naufragio no fue por una tormenta, sino por el contrabando que pesaba demasiado en el buque militar. La dictadura de Rojas Pinilla no perdona. Gabriel se vuelve un hombre incómodo, un náufrago en la tierra firme de la censura. Mientras tanto, en la sombra de sus horas libres, algo más grande está naciendo. Es 1955 y tras años de rechazos, por fin ve la luz su primera novela, La hojarasca. Siente el aroma de las flores secas y el polvo acumulado en los rincones de una casa vieja. Es el nacimiento de Macondo, aunque todavía sea un Macondo primerizo, visto a través de los ojos de 3 generaciones que velan a un médico muerto. Es la sombra de Aracataca proyectada sobre el papel. Gabriel ha logrado atrapar el tiempo de sus abuelos, el coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán, en una prosa que parece respirar por sí sola. Siente cómo esa atmósfera de pueblo olvidado te envuelve, cómo el calor de la siesta invita a cerrar los ojos y a dejarse llevar por el olvido. Macondo está ahí, latiendo suavemente, esperando su momento de gloria. Ahora cruza el océano conmigo. Siente el balanceo del barco y luego el frío cortante de un invierno europeo. Es finales de 1955. Gabriel llega a París como corresponsal, pero la dictadura en Colombia cierra el periódico y los giros de dinero dejan de llegar. Imagina a Gabriel en una pequeña buhardilla del Hotel Destroys Colleges, en la calle Cujas. No hay calefacción. El hambre es una presencia constante. Una mancha dorada que lo persigue por las calles del barrio latino. Lo ves caminando por las orillas del Sena, recogiendo botellas vacías para canjearlas por unos pocos francos, buscando el calor de los metros para escribir unas líneas. Exhala suavemente. Imagina el sonido de sus dedos entumecidos golpeando las teclas en medio de la noche parisina. No tiene para comer, pero tiene una historia que le quema las manos. Está escribiendo sobre un coronel que espera una pensión que nunca llega, un hombre que prefiere comer mierda antes que perder la dignidad. Es 1957 y Gabriel pone el punto final a El coronel no tiene quien le escriba. Es su propio hambre, su propia espera desesperada en los inviernos de París, lo que le da verdad a cada palabra. El manuscrito es su único tesoro, su manta contra el frío. Siente ahora una paz profunda. Gabriel ha sobrevivido al frío de los Andes, a la violencia de las calles, a la censura del poder y al hambre de las ciudades lejanas. Todo ese dolor, toda esa búsqueda, se está convirtiendo en la materia prima de la leyenda. El joven que salió de Aracataca con el corazón lleno de cuentos de fantasmas ha aprendido que la realidad es el más grande de los hechizos. Relaja tus párpados, deja que la imagen de Gabriel escribiendo bajo la luz mortecina de París se desvanezca suavemente. La tinta ha encontrado su camino, la memoria ha rescatado al pueblo olvidado y el náufrago ha encontrado, por fin, su puerto en las letras. Duerme ahora, con la certeza de que las historias más hermosas suelen nacer del frío y de la espera. La noche te protege. Igual que las palabras protegieron a aquel joven colombiano en la inmensidad del mundo. Descansa, que Macondo te espera en tus sueños. Cierra los ojos, deja que el peso de tu cuerpo se entregue a la suavidad del descanso. Imagina que el ruido del mundo exterior, ese murmullo incesante de la prisa, se va alejando como una marea que retrocede. Ahora solo estamos tú, el silencio de la habitación y el eco de una historia que late con el ritmo de un corazón antiguo. Respira de forma pausada, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, llevándose consigo cualquier tensión. Vamos a viajar al París de finales de los años 50, una ciudad de luces que, para un joven periodista colombiano, se viste de sombras y frío. Es el año 1957. Gabriel, a quien sus amigos ya llaman Gabo con un afecto que presagia la gloria, se encuentra en una buhardilla del Hotel de Flandre, en el barrio latino. El invierno no tiene piedad. Puedes sentir el crujido de la madera bajo sus pies y el olor a papel viejo y tabaco barato que impregna las paredes.
En ese entonces, Gabriel es un náufrago de la realidad. La revista Momento ha dejado de enviarle sus cheques. Y el hambre no es una metáfora, sino un dolor sordo en el estómago que lo obliga a recoger botellas vacías para sobrevivir. Pero en medio de esa penuria nace la dignidad más pura. Gabo escribe. Escribe con la urgencia del que sabe que las palabras son su único abrigo. Fíjate en sus manos, un poco entumecidas por la falta de calefacción, golpeando las teclas de una vieja máquina de escribir. De ese frío parisino surge el calor sofocante de un pueblo sin nombre donde un viejo coronel espera. No espera un milagro, sino lo justo, una pensión que nunca llega. Gabriel vierte en esas páginas la memoria de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y la tenacidad de un hombre que se niega a rendirse ante la miseria. Es la historia del coronel, no tiene quien le escriba. Siente la pausa en el relato, ese silencio del muelle donde el coronel mira el horizonte, esperando un correo que es, en realidad, la esperanza misma. Gabo termina este manuscrito en 1957, mientras el mundo ignora que en esa habitación pequeña se está gestando la renovación de la literatura. La dignidad de su personaje es la suya propia. La espera del coronel es la espera del escritor que aguarda su momento bajo las estrellas. Suelta el aire lentamente, deja que esa paciencia te envuelva. Mientras el tiempo fluye, el aroma del café recién hecho nos traslada a otra atmósfera, una más densa, cargada de una electricidad inquietante. Estamos a principios de la década de los 60. Gabriel ha dejado atrás la soledad de Europa para enfrentarse a los fantasmas de su propia tierra. Surge entonces la mala hora. Imagina las calles de un pueblo colombiano durante la tregua de una guerra civil que nunca termina de apagarse. El aire está pesado, como antes de una tormenta que no llega a estallar. En las paredes de las casas, bajo el amparo de la noche, alguien pega pasquines. Son rumores escritos, verdades a medias que desgarran la paz de las familias. Siente el miedo que se filtra por las grietas de las puertas cerradas. No es un miedo a los disparos, sino al susurro, a la sospecha que convierte al vecino en enemigo. En esta obra que se gesta entre sus viajes y su trabajo periodístico, Gabo perfecciona el rigor de su prosa. Aquí no hay magia todavía, solo la cruda realidad de un país que se desangra en silencio. El libro, que ganaría el premio ESO en 1961, es un ejercicio de precisión, un bisturí que disecciona el rumor del miedo. Nota cómo tu respiración se vuelve más profunda, más tranquila, al entender que incluso el miedo puede convertirse en arte cuando se narra con la calma de quien ha visto el fondo del alma humana. Pero el genio de Gabriel no se detiene en la denuncia social. Hay una fuerza más antigua que reclama su atención, el mito. Es 1962 y el mundo conoce a los funerales de la mamá grande. Imagina ahora un entierro que desafía las leyes de la física y de la lógica. Es la muerte de la soberana absoluta de un reino de leyendas, una mujer cuyo poder era tan vasto que el mismo Papa debe viajar desde Roma para despedirla. Aquí, el realismo empieza a estirarse, a volverse elástico, a llenarse de hipérboles y colores vibrantes. Es una liturgia de sombras y delirio. Gabo describe el hedor de la gloria y la decadencia del poder absoluto. Puedes oír el murmullo de las multitudes, el llanto de las plañideras y el eco de las campanas que doblan por una era que se acaba. Es el puente hacia lo que vendrá después. La mamá grande es el preludio de Macondo, una sombra gigantesca que proyecta su influencia sobre todo el Caribe. Deja que esta imagen de procesiones infinitas y calor eterno te arrulle, mientras comprendes que el poder, al final, no es más que un cuento contado por un hombre que observa la noche desde su ventana. Y entonces ocurre el relámpago. Es el año 1965. Visualiza la carretera que va de Ciudad de México hacia Acapulco. Gabriel conduce un Opel blanco de segunda mano. A su lado viaja Mercedes Barcha, el amor de su vida, la mujer que conoció en Barranquilla y con quien se casó en marzo de 1958. Sus hijos. Rodrigo, nacido en 1959 y bautizado por el padre Camilo Torres, y el pequeño Gonzalo, nacido en 1962, van en el asiento trasero. El sol de México golpea el parabrisas, creando destellos que parecen visiones. De repente, como si un rayo atravesara el techo del coche, Gabriel lo ve todo. No es solo una idea, es la voz con la que su abuela le contaba historias en Aracataca.
La voz que permite que lo fantástico sea cotidiano y que lo cotidiano sea asombroso. Siente la descarga de adrenalina en el pecho del escritor. Gabriel frena, da media vuelta. No hay vacaciones posibles cuando el destino te ha dado la primera frase de la historia de tu vida. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, ese viaje a Acapulco se convierte en el viaje de regreso a la semilla, al origen de todo. El mundo de Macondo, que ha estado macerándose en su mente desde que nació en Aracataca aquel 6 de marzo de 1927, ha encontrado por fin su cauce. Relaja tus hombros. Siente cómo la certeza de haber encontrado el camino trae una paz profunda. Gabo regresa a su casa en la Ciudad de México, en la calle de la Loma, y se encierra. Comienza lo que él llamará la alquimia en el cuarto de las melancolías. Son 18 meses de un encierro absoluto. Imagina esa habitación saturada por el humo de miles de cigarrillos, el suelo cubierto de cuartillas desechadas, el sonido rítmico de la máquina de escribir que no descansa ni de día ni de noche. Es un tiempo de sacrificio y fe. Mercedes, con una fortaleza silenciosa y heroica, se encarga de que el mundo exterior no interrumpa la creación. Ella empeña las joyas, la estufa, el secador de pelo, la batidora para que Gabriel pueda seguir escribiendo. Es una apuesta total. Siente el silencio de la casa, interrumpido solo por el tecleo febril. Gabo está allí, conversando con los fantasmas de los Buendía, trazando el mapa de un pueblo condenado a 100 años de soledad. No es solo literatura, es un acto de posesión. El escritor está pálido, agotado, pero sus ojos brillan con la luz de quien ha descubierto el secreto de la piedra filosofal. Cómo convertir la memoria de un pueblo olvidado en oro puro. En ese cuarto de las melancolías, el tiempo se detiene. Afuera, la historia sigue, la revolución cubana, sus colaboraciones con prensa latina, los conflictos políticos. Pero dentro el tiempo es circular. Gabriel escribe sobre el hielo, sobre las mariposas amarillas, sobre el coronel Aureliano Buendía y sus 17 hijos. Cuando por fin termina, después de 1 año y medio de labor titánica. El manuscrito es un fardo pesado de 1300 páginas. La leyenda cuenta que al ir al correo para enviarlo a la editorial sudamericana en Buenos Aires, solo les alcanzaba el dinero para mandar la mitad. Mercedes, con una sonrisa amarga, le dice, ahora lo único que falta es que el libro sea malo. Pero no lo fue. En junio de 1967, 100 años de soledad sale a la luz y el mundo cambia para siempre. Pero eso es otra historia. Por ahora, quédate con la imagen de Gabriel, exhausto pero en paz, saliendo de su cuarto hacia la luz del día, sabiendo que ha cumplido su destino. Siente cómo esa satisfacción te impregna a ti también. La tarea está hecha. El viaje ha sido largo, pero la recompensa es la eternidad. Respira suavemente. Deja que el ritmo de las palabras sea como un arrullo que te mece en la oscuridad. Macondo está ahí a un suspiro de distancia, habitando el espacio entre la realidad y el sueño. Los fantasmas de Aracataca ya no asustan, ahora son tus compañeros en este descanso profundo. Duerme con la tranquilidad del que sabe que las grandes historias siempre encuentran su camino a casa. La noche es tuya y las palabras de Gabo son tu refugio. Descansa. Cierra los ojos, deja que el peso de tu cuerpo se entregue a la suavidad del descanso. Imagina que el ruido del mundo exterior, ese murmullo incesante de la prisa, se va alejando como una marea que retrocede. Ahora solo estamos tú, el silencio de la habitación y el eco de una historia que late con el ritmo de un corazón antiguo. Respira de forma pausada, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, llevándose consigo cualquier tensión. Vamos a viajar al París de finales de los años 50, una ciudad de luces que, para un joven periodista colombiano, se viste de sombras y frío. Es el año 1957. Gabriel, a quien sus amigos ya llaman Gabo con un afecto que presagia la gloria, se encuentra en una buhardilla del Hotel de Flandre, en el barrio latino. El invierno no tiene piedad. Puedes sentir el crujido de la madera bajo sus pies y el olor a papel viejo y tabaco barato que impregna las paredes. En ese entonces, Gabriel es un náufrago de la realidad. La revista Momento ha dejado de enviarle sus cheques. Y el hambre no es una metáfora, sino un dolor sordo en el estómago que lo obliga a recoger botellas vacías para sobrevivir. Pero en medio de esa penuria nace la dignidad más pura. Gabo escribe. Escribe con la urgencia del que sabe que las palabras son su único abrigo. Fíjate en sus manos, un poco entumecidas por la falta de calefacción, golpeando las teclas de una vieja máquina de escribir.
De ese frío parisino surge el calor sofocante de un pueblo sin nombre donde un viejo coronel espera. No espera un milagro, sino lo justo, una pensión que nunca llega. Gabriel vierte en esas páginas la memoria de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y la tenacidad de un hombre que se niega a rendirse ante la miseria. Es la historia del coronel, no tiene quien le escriba. Siente la pausa en el relato, ese silencio del muelle donde el coronel mira el horizonte, esperando un correo que es, en realidad, la esperanza misma. Gabo termina este manuscrito en 1957, mientras el mundo ignora que en esa habitación pequeña se está gestando la renovación de la literatura. La dignidad de su personaje es la suya propia. La espera del coronel es la espera del escritor que aguarda su momento bajo las estrellas. Suelta el aire lentamente, deja que esa paciencia te envuelva. Mientras el tiempo fluye, el aroma del café recién hecho nos traslada a otra atmósfera, una más densa, cargada de una electricidad inquietante. Estamos a principios de la década de los 60. Gabriel ha dejado atrás la soledad de Europa para enfrentarse a los fantasmas de su propia tierra. Surge entonces la mala hora. Imagina las calles de un pueblo colombiano durante la tregua de una guerra civil que nunca termina de apagarse. El aire está pesado, como antes de una tormenta que no llega a estallar. En las paredes de las casas, bajo el amparo de la noche, alguien pega pasquines. Son rumores escritos, verdades a medias que desgarran la paz de las familias. Siente el miedo que se filtra por las grietas de las puertas cerradas. No es un miedo a los disparos, sino al susurro, a la sospecha que convierte al vecino en enemigo. En esta obra que se gesta entre sus viajes y su trabajo periodístico, Gabo perfecciona el rigor de su prosa. Aquí no hay magia todavía, solo la cruda realidad de un país que se desangra en silencio. El libro, que ganaría el premio ESO en 1961, es un ejercicio de precisión, un bisturí que disecciona el rumor del miedo. Nota cómo tu respiración se vuelve más profunda, más tranquila, al entender que incluso el miedo puede convertirse en arte cuando se narra con la calma de quien ha visto el fondo del alma humana. Pero el genio de Gabriel no se detiene en la denuncia social. Hay una fuerza más antigua que reclama su atención, el mito. Es 1962 y el mundo conoce a los funerales de la mamá grande. Imagina ahora un entierro que desafía las leyes de la física y de la lógica. Es la muerte de la soberana absoluta de un reino de leyendas, una mujer cuyo poder era tan vasto que el mismo Papa debe viajar desde Roma para despedirla. Aquí, el realismo empieza a estirarse, a volverse elástico, a llenarse de hipérboles y colores vibrantes. Es una liturgia de sombras y delirio. Gabo describe el hedor de la gloria y la decadencia del poder absoluto. Puedes oír el murmullo de las multitudes, el llanto de las plañideras y el eco de las campanas que doblan por una era que se acaba. Es el puente hacia lo que vendrá después. La mamá grande es el preludio de Macondo, una sombra gigantesca que proyecta su influencia sobre todo el Caribe. Deja que esta imagen de procesiones infinitas y calor eterno te arrulle, mientras comprendes que el poder, al final, no es más que un cuento contado por un hombre que observa la noche desde su ventana. Y entonces ocurre el relámpago. Es el año 1965. Visualiza la carretera que va de Ciudad de México hacia Acapulco. Gabriel conduce un Opel blanco de segunda mano. A su lado viaja Mercedes Barcha, el amor de su vida, la mujer que conoció en Barranquilla y con quien se casó en marzo de 1958. Sus hijos. Rodrigo, nacido en 1959 y bautizado por el padre Camilo Torres, y el pequeño Gonzalo, nacido en 1962, van en el asiento trasero. El sol de México golpea el parabrisas, creando destellos que parecen visiones. De repente, como si un rayo atravesara el techo del coche, Gabriel lo ve todo. No es solo una idea, es la voz con la que su abuela le contaba historias en Aracataca. La voz que permite que lo fantástico sea cotidiano y que lo cotidiano sea asombroso. Siente la descarga de adrenalina en el pecho del escritor. Gabriel frena, da media vuelta. No hay vacaciones posibles cuando el destino te ha dado la primera frase de la historia de tu vida. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, ese viaje a Acapulco se convierte en el viaje de regreso a la semilla, al origen de todo. El mundo de Macondo, que ha estado macerándose en su mente desde que nació en Aracataca aquel 6 de marzo de 1927, ha encontrado por fin su cauce. Relaja tus hombros.
Siente cómo la certeza de haber encontrado el camino trae una paz profunda. Gabo regresa a su casa en la Ciudad de México, en la calle de la Loma, y se encierra. Comienza lo que él llamará la alquimia en el cuarto de las melancolías. Son 18 meses de un encierro absoluto. Imagina esa habitación saturada por el humo de miles de cigarrillos, el suelo cubierto de cuartillas desechadas, el sonido rítmico de la máquina de escribir que no descansa ni de día ni de noche. Es un tiempo de sacrificio y fe. Mercedes, con una fortaleza silenciosa y heroica, se encarga de que el mundo exterior no interrumpa la creación. Ella empeña las joyas, la estufa, el secador de pelo, la batidora para que Gabriel pueda seguir escribiendo. Es una apuesta total. Siente el silencio de la casa, interrumpido solo por el tecleo febril. Gabo está allí, conversando con los fantasmas de los Buendía, trazando el mapa de un pueblo condenado a 100 años de soledad. No es solo literatura, es un acto de posesión. El escritor está pálido, agotado, pero sus ojos brillan con la luz de quien ha descubierto el secreto de la piedra filosofal. Cómo convertir la memoria de un pueblo olvidado en oro puro. En ese cuarto de las melancolías, el tiempo se detiene. Afuera, la historia sigue, la revolución cubana, sus colaboraciones con prensa latina, los conflictos políticos. Pero dentro el tiempo es circular. Gabriel escribe sobre el hielo, sobre las mariposas amarillas, sobre el coronel Aureliano Buendía y sus 17 hijos. Cuando por fin termina, después de 1 año y medio de labor titánica. El manuscrito es un fardo pesado de 1300 páginas. La leyenda cuenta que al ir al correo para enviarlo a la editorial sudamericana en Buenos Aires, solo les alcanzaba el dinero para mandar la mitad. Mercedes, con una sonrisa amarga, le dice, ahora lo único que falta es que el libro sea malo. Pero no lo fue. En junio de 1967, 100 años de soledad sale a la luz y el mundo cambia para siempre. Pero eso es otra historia. Por ahora, quédate con la imagen de Gabriel, exhausto pero en paz, saliendo de su cuarto hacia la luz del día, sabiendo que ha cumplido su destino. Siente cómo esa satisfacción te impregna a ti también. La tarea está hecha. El viaje ha sido largo, pero la recompensa es la eternidad. Respira suavemente. Deja que el ritmo de las palabras sea como un arrullo que te mece en la oscuridad. Macondo está ahí a un suspiro de distancia, habitando el espacio entre la realidad y el sueño. Los fantasmas de Aracataca ya no asustan, ahora son tus compañeros en este descanso profundo. Duerme con la tranquilidad del que sabe que las grandes historias siempre encuentran su camino a casa. La noche es tuya y las palabras de Gabo son tu refugio. Descansa. Cierra los ojos, deja que el peso de tu cuerpo se hunda en la suavidad de la cama, mientras el rumor del mundo exterior se desvanece, transformándose en un eco lejano. Respira de forma pausada, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones con la cadencia de una marea tranquila. Estás a salvo. La noche nos envuelve con su manto de terciopelo y en esta penumbra protectora. Vamos a retomar el hilo de una vida que parece tejida con la misma sustancia de los sueños. Imagina que el tiempo se detiene. Ya no hay prisas. Solo estamos tú, mi voz y el aroma a papel antiguo y lluvia tropical que emana de los recuerdos de Gabriel. Estamos en junio de 1967. El aire de Buenos Aires es frío, un contraste agudo con el calor de Aracataca que Gabriel lleva tatuado en la memoria. Siente la textura del papel recién impreso en las manos de los primeros lectores. Editorial Sudamericana acaba de lanzar un libro con una portada sencilla, pero dentro de esas páginas el universo ha estallado. Es el Big Bang de Macondo. 100 años de soledad llega a las librerías. De repente, el mundo descubre que tiene un espejo donde mirarse, un espejo llamado Buendía. Gabriel y Mercedes caminan por las calles porteñas, todavía con la incertidumbre de quien ha empeñado hasta el último aliento y la última estufa para que ese manuscrito llegara a su destino. Pero la respuesta es un estruendo. Los 8.000 ejemplares de la primera edición desaparecen como por arte de magia en apenas unos días. Siente la vibración de las rotativas que no se detienen. Aquello ya no es solo literatura, es un fenómeno sísmico. La gente lee el libro en los autobuses, en las plazas, bajo la luz mortecina de las lámparas de noche. Aquel pueblo fundado por José Arcadio Buendía, que Gabriel empezó a vislumbrar en 1955 con la hojarasca, se vuelve más real que la realidad misma. Las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia comienzan a volar sobre los 5 continentes.
Pero, mientras el mundo celebra, Gabriel siente algo distinto, respira hondo, imagina el peso de esa gloria repentina. Es una carga invisible, un resplandor que encandila. La soledad, ese tema que lo persiguió desde que nació en Aracataca aquel 6 de marzo de 1927, adquiere ahora una forma nueva, la soledad de ser un mito viviente. Gabriel mira a su alrededor y se da cuenta de que ya no puede caminar por la calle sin ser reconocido. El hombre que en 1947 estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá para complacer a su padre. El periodista que buscaba la verdad en las páginas del Espectador y el Universal de Cartagena tras el estallido del Bogotazo se ha convertido en una estatua de sí mismo. Es el peso de la fama, una pátina dorada que a veces aísla tanto como el olvido. Escucha el silencio de su estudio. A pesar de los aplausos, él sigue siendo el niño que escuchaba los relatos de su abuela tranquilina, buscando refugio en la palabra escrita. Descansa en este pensamiento. La gloria es solo un ruido, lo que importa es la historia que late en el pecho. En octubre de 1967, buscando un respiro, un lugar donde el asedio de la fama sea más manejable, Gabriel traslada a su familia a Barcelona. Imagina el cambio de luz. Del sol cegador del Caribe al gris perlado de la Barcelona tardofranquista. Se instalan en el barrio de Sarria. Siente el frío del hierro de los barcos que llegan al puerto, trayendo consigo esa nostalgia del trópico que nunca lo abandona. Allí, en las sombras de la ciudad condal, vive rodeado de amigos como Mario Vargas Llosa, bajo la mirada protectora de la agente Carmen Balcells. Son los años del boom. Pero, aunque esté en Europa, su mente sigue navegando por el Magdalena. Barcelona es un refugio de piedra y niebla donde Gabriel intenta recuperar la cotidianidad. Sus hijos, Rodrigo, nacido en 1959 y bautizado por el mismísimo Camilo Torres, y Gonzalo, nacido en 1962, crecen en este entorno europeo, mientras su padre sigue tejiendo redes de nostalgia. En 1973 publica Cuando era feliz e indocumentado, un título que revela su anhelo por aquellos tiempos de penuria pero libertad absoluta. Siente la humedad de las calles de Barcelona en tus pies, el sonido de los pasos sobre el empedrado. Es un exilio voluntario, una pausa necesaria antes de sumergirse en los laberintos más oscuros del alma humana. Relaja los hombros, deja que la tensión abandone tu cuello. El relato nos lleva ahora a una danza peligrosa, el baile con los patriarcas. Gabriel siempre tuvo una fascinación casi magnética por el poder, no por la ambición de poseerlo, sino por el misterio de quienes lo ostentan. Desde que en 1959 viajara a La Habana invitado por Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución cubana, su vida estuvo ligada a los hilos invisibles de la política. Trabaja para Prensa Latina, funda la revista Alternativa en 1973 junto a intelectuales de izquierda y se convierte en un mediador, un hombre que susurra al oído de los presidentes. Siente el ambiente de los despachos alfombrados, el olor a tabaco de los cigarros habanos, el peso de los secretos de Estado. Es un equilibrio difícil. Muchos no entienden su cercanía con Fidel, pero para Gabriel el poder es la máxima expresión de la soledad humana. En 1981, esta relación con la política lo obliga a exiliarse en México, perseguido por sospechas de vinculación con el grupo M-19. Escucha el motor del avión que lo aleja de su Colombia natal, el corazón palpitando con la incertidumbre del que sabe que el poder es un amante traicionero. Pero en su mente ya está germinando una obra que diseccionará esa podredumbre. Llegamos al otoño del dictador. No es solo un título, es una atmósfera. Imagina un palacio en ruinas, donde las vacas caminan por los salones de baile y el tiempo parece haberse detenido en un charco de agua estancada. En 1976, Gabriel publica El otoño del patriarca, una novela que le tomó años de investigación y una introspección dolorosa sobre la tiranía. Siente el olor a guayabas podridas y a incienso rancio. Es el retrato de un mando que se desmorona, de un hombre que ha vivido tanto que ya no sabe si está vivo o si es solo un recuerdo de su propio terror. Esa escritura es densa, como una selva que se traga al caminante. Gabriel explora cómo el poder absoluto corrompe no solo el cuerpo, sino el tiempo mismo. El dictador de su novela es un compendio de todos los patriarcas latinoamericanos, una figura trágica envuelta en la decrepitud. Mientras escribe esto, Gabriel se prepara, sin saberlo, para el momento cumbre de su carrera.
el 21 de octubre de 1982. El teléfono suena con una noticia que cambiará su vida para siempre: el Premio Nobel de Literatura. Visualiza la escena en Estocolmo. Gabriel rompiendo el protocolo, vestido con un liqui-liqui blanco, el traje tradicional del Caribe, frente a la Academia Sueca. Es un triunfo no solo para él, sino para toda una lengua, para todo un continente que por fin es escuchado en su propia voz. La soledad de América Latina titula su discurso. Pero tras el oro de la medalla, Gabriel sigue buscando la sombra. La sencillez de una farmacia en Aracataca, como la que abrió su padre en 1934, o la sonrisa de Rosa Elena Ferguson en su escuela Montessori. Siente cómo el relato se va suavizando, cómo las luces del escenario se apagan lentamente. Gabriel regresa a México, a su refugio de Ciudad de México, donde el 17 de abril de 2014 cerrará los ojos por última vez. Nos deja un legado infinito: la historia de amor de sus padres en el amor en los tiempos del cólera, el destino trágico de Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada, y esa memoria rescatada en Vivir para contarla. Respira profundamente. El viaje ha terminado por hoy. Macondo se desvanece suavemente en la bruma de la noche, pero sus historias se quedan contigo, instaladas en ese rincón del alma donde la realidad y la magia son la misma cosa. Siente la paz que otorga el saber que las palabras de Gabriel son ahora tu refugio. No hay nada que temer. El tiempo de los patriarcas ha pasado y solo queda la calma de una noche estrellada. Duerme ahora, con la tranquilidad del que ha recorrido 100 años de soledad y ha encontrado, por fin, el camino de regreso a casa. Descansa, la noche es tuya, todo está bien. Cierra los ojos. Deja que el peso de tu cuerpo se hunda en la suavidad de la cama, mientras el rumor del mundo exterior se desvanece, transformándose en un eco lejano. Respira de forma pausada, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones con la cadencia de una marea tranquila. Estás a salvo. La noche nos envuelve con su manto de terciopelo y en esta penumbra protectora. Vamos a retomar el hilo de una vida que parece tejida con la misma sustancia de los sueños. Imagina que el tiempo se detiene. Ya no hay prisas, solo estamos tú, mi voz y el aroma a papel antiguo y lluvia tropical que emana de los recuerdos de Gabriel. Estamos en junio de 1967. El aire de Buenos Aires es frío, un contraste agudo con el calor de Aracataca que Gabriel lleva tatuado en la memoria. Siente la textura del papel recién impreso en las manos de los primeros lectores. Editorial Sudamericana acaba de lanzar un libro con una portada sencilla, pero dentro de esas páginas el universo ha estallado. Es el Big Bang de Macondo. 100 años de soledad llega a las librerías. De repente el mundo descubre que tiene un espejo donde mirarse, un espejo llamado Buen Día. Gabriel y Mercedes caminan por las calles porteñas, todavía con la incertidumbre de quien ha empeñado hasta el último aliento y la última estufa para que ese manuscrito llegara a su destino. Pero la respuesta es un estruendo. Los 8.000 ejemplares de la primera edición desaparecen como por arte de magia en apenas unos días. Siente la vibración de las rotativas que no se detienen. Aquello ya no es solo literatura, es un fenómeno sísmico. La gente lee el libro en los autobuses, en las plazas, bajo la luz mortecina de las lámparas de noche. Aquel pueblo fundado por José Arcadio Buendía, que Gabriel empezó a vislumbrar en 1955 con la hojarasca, se vuelve más real que la realidad misma. Las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia comienzan a volar sobre los 5 continentes. Pero, mientras el mundo celebra, Gabriel siente algo distinto. Respira hondo. Imagina el peso de esa gloria repentina. Es una carga invisible, un resplandor que encandila. La soledad, ese tema que lo persiguió desde que nació en Aracataca aquel 6 de marzo de 1927, adquiere ahora una forma nueva, la soledad de ser un mito viviente. Gabriel mira a su alrededor y se da cuenta de que ya no puede caminar por la calle sin ser reconocido. El hombre que en 1947 estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá para complacer a su padre. El periodista que buscaba la verdad en las páginas del Espectador y el Universal de Cartagena tras el estallido del Bogotazo se ha convertido en una estatua de sí mismo. Es el peso de la fama, una pátina dorada que a veces aísla tanto como el olvido. Escucha el silencio de su estudio. A pesar de los aplausos, él sigue siendo el niño que escuchaba los relatos de su abuela tranquilina, buscando refugio en la palabra escrita.
descansa en este pensamiento. La gloria es solo un ruido, lo que importa es la historia que late en el pecho. En octubre de 1967, buscando un respiro, un lugar donde el asedio de la fama sea más manejable, Gabriel traslada a su familia a Barcelona. Imagina el cambio de luz, del sol cegador del Caribe al gris perlado de la Barcelona tardofranquista. Se instalan en el barrio de Sarria. Siente el frío del hierro de los barcos que llegan al puerto, trayendo consigo esa nostalgia del trópico que nunca lo abandona. Allí, en las sombras de la ciudad condal, vive rodeado de amigos como Mario Vargas Llosa, bajo la mirada protectora de la agente Carmen Balcells. Son los años del boom, pero aunque esté en Europa, su mente sigue navegando por el Magdalena. Barcelona es un refugio de piedra y niebla donde Gabriel intenta recuperar la cotidianidad. Sus hijos, Rodrigo, nacido en 1959 y bautizado por el mismísimo Camilo Torres, y Gonzalo, nacido en 1962, crecen en este entorno europeo, mientras su padre sigue tejiendo redes de nostalgia. En 1973 publica Cuando era feliz e indocumentado, un título que revela su anhelo por aquellos tiempos de penuria pero libertad absoluta. Siente la humedad de las calles de Barcelona en tus pies, el sonido de los pasos sobre el empedrado. Es un exilio voluntario, una pausa necesaria antes de sumergirse en los laberintos más oscuros del alma humana. Relaja los hombros, deja que la tensión abandone tu cuello. El relato nos lleva ahora a una danza peligrosa, el baile con los patriarcas. Gabriel siempre tuvo una fascinación casi magnética por el poder, no por la ambición de poseerlo, sino por el misterio de quienes lo ostentan. Desde que en 1959 viajara a La Habana invitado por Fidel Castro tras el triunfo de la Revolución cubana. Su vida estuvo ligada a los hilos invisibles de la política. Trabaja para Prensa Latina, funda la revista Alternativa en 1973 junto a intelectuales de izquierda y se convierte en un mediador, un hombre que susurra al oído de los presidentes. Siente el ambiente de los despachos alfombrados, el olor a tabaco de los cigarros habanos, el peso de los secretos de Estado. Es un equilibrio difícil. Muchos no entienden su cercanía con Fidel, pero para Gabriel el poder es la máxima expresión de la soledad humana. En 1981, esta relación con la política lo obliga a exiliarse en México, perseguido por sospechas de vinculación con el grupo M-19. Escucha el motor del avión que lo aleja de su Colombia natal, el corazón palpitando con la incertidumbre del que sabe que el poder es un amante traicionero. Pero en su mente ya está germinando una obra que diseccionará esa podredumbre. Llegamos al otoño del dictador. No es solo un título, es una atmósfera. Imagina un palacio en ruinas, donde las vacas caminan por los salones de baile y el tiempo parece haberse detenido en un charco de agua estancada. En 1976, Gabriel publica El otoño del patriarca, una novela que le tomó años de investigación y una introspección dolorosa sobre la tiranía. Siente el olor a guayabas podridas y a incienso rancio. Es el retrato de un mando que se desmorona, de un hombre que ha vivido tanto que ya no sabe si está vivo o si es solo un recuerdo de su propio terror. Esa escritura es densa, como una selva que se traga al caminante. Gabriel explora cómo el poder absoluto corrompe no solo el cuerpo, sino el tiempo mismo. El dictador de su novela es un compendio de todos los patriarcas latinoamericanos, una figura trágica envuelta en la decrepitud. Mientras escribe esto, Gabriel se prepara, sin saberlo, para el momento cumbre de su carrera. El 21 de octubre de 1982. El teléfono suena con una noticia que cambiará su vida para siempre, el Premio Nobel de Literatura. Visualiza la escena en Estocolmo. Gabriel rompiendo el protocolo, vestido con un liqui-liqui blanco, el traje tradicional del Caribe, frente a la Academia Sueca. Es un triunfo no solo para él, sino para toda una lengua, para todo un continente que por fin es escuchado en su propia voz. La soledad de América Latina titula su discurso. Pero tras el oro de la medalla, Gabriel sigue buscando la sombra. La sencillez de una farmacia en Aracataca como la que abrió su padre en 1934, o la sonrisa de Rosa Elena Ferguson en su escuela Montessori. Siente cómo el relato se va suavizando, cómo las luces del escenario se apagan lentamente. Gabriel regresa a México, a su refugio de Ciudad de México, donde el 17 de abril de 2014 cerrará los ojos por última vez.
nos deja un legado infinito. La historia de amor de sus padres en el amor en los tiempos del cólera, el destino trágico de Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada, y esa memoria rescatada en Vivir para contarla. Respira profundamente. El viaje ha terminado por hoy. Macondo se desvanece suavemente en la bruma de la noche, pero sus historias se quedan contigo, instaladas en ese rincón del alma donde la realidad y la magia son la misma cosa. Siente la paz que otorga el saber que las palabras de Gabriel son ahora tu refugio. No hay nada que temer. El tiempo de los patriarcas ha pasado y solo queda la calma de una noche estrellada. Duerme ahora, con la tranquilidad del que ha recorrido 100 años de soledad y ha encontrado, por fin, el camino de regreso a casa. Descansa, la noche es tuya, todo está bien. Acomódate bien, siente cómo el peso de tu cuerpo se entrega poco a poco al descanso, como si te hundieras lentamente en la tibieza de una hamaca colgada entre dos almendros en una tarde de Aracataca. Respira. Deja que el aire entre pausado, llenando tus pulmones con el aroma del café recién colado y la tierra mojada después de la lluvia. Estamos en 1981. Afuera, en las calles de la Ciudad de México, el mundo sigue su curso acelerado. Pero aquí, en el estudio de Gabriel, solo se escucha el rítmico golpeteo de las teclas de su máquina de escribir. Es un sonido constante, casi hipnótico, como el latido de un corazón que sabe que está a punto de revelar un secreto guardado por décadas. Gabriel está escribiendo Crónica de una muerte anunciada, pero para entender este libro tienes que viajar con él hacia atrás, mucho antes de este exilio en México, al que se vio obligado en marzo de 1981, cuando tuvo que salir de Colombia bajo la sombra de acusaciones que lo vinculaban injustamente con el grupo guerrillero M-19. Siente el frío de la sospecha y el calor del avión que lo aleja de su tierra. Ese mismo año, el destino le dicta una historia que no es ficción, sino un exorcismo. Se trata de un suceso real ocurrido en Sucre, en 1951, cuando su amigo Cayetano Gentile fue asesinado. Gabriel había guardado ese dolor durante 30 años, respetando el silencio que su madre, Luisa Santiago, le pidió mientras la madre del muerto estuviera viva. Escucha el silencio de la madrugada en el pueblo de la novela. Siente el filo del cuchillo de los gemelos Vicario, que no quieren matar, pero se sienten obligados por el peso asfixiante del honor. Es una muerte que ya estaba escrita en los astros y en los chismes de esquina. Gabriel narra con una precisión de cirujano, con ese rigor periodístico que forjó en 1948 en el diario El Universal de Cartagena, tras abandonar sus estudios de Derecho por culpa del Bogotazo. En la novela, Santiago Nazar camina hacia su fin mientras el pueblo entero mira, incapaz de detener lo inevitable. Es la tragedia griega vestida de lino blanco y oliendo a flores de entierro. Relaja tus hombros. Siente cómo la fatalidad de la historia se disuelve en la ficción, permitiendo que Gabriel finalmente descanse de esa memoria que lo perseguía. Pero la fama, fíjate bien, no siempre es un refugio. Para Gabriel, después del estallido mundial de 100 años de soledad en junio de 1967, la vida se transformó en un desierto de espejos. Dondequiera que miraba, veía su propia imagen reflejada en las expectativas de los demás. Imagina por un momento esa presión. Había vivido en Barcelona desde 1967 hasta 1975, buscando la tranquilidad que la gloria le arrebataba. Cada palabra que escribía era pesada en una balanza de oro. Sentía que ya no le pertenecía a sí mismo, sino a ese nombre Gabo que la gente pronunciaba con una mezcla de reverencia y exigencia. Suena el teléfono en la penumbra. Imagina el brillo de las lámparas en su casa de México. La celebridad es un ruido blanco que no deja escuchar la propia voz. En 1973 funda la revista Alternativa, buscando recuperar el pulso de la realidad política, tratando de ser más que un monumento de papel. Publica El otoño del patriarca en 1976, un libro denso, sin apenas puntos y aparte. Como el monólogo infinito de un dictador que se pudre en su propio poder. Era su forma de gritar ante la soledad que otorga el mando, una soledad que él mismo empezaba a sentir en la cima de la literatura mundial. Deja que tus párpados pesen. No hay necesidad de ser nadie importante esta noche. Solo eres un viajero escuchando un relato al calor de una vela. Y entonces llega octubre de 1982. El mundo contiene el aliento. Escucha el crujir de la nieve bajo los zapatos en Estocolmo.
El 21 de octubre, la Academia Sueca anuncia lo que todos ya sabían en susurros. El Premio Nobel de Literatura es para el hijo del telegrafista de Aracataca, pero Gabriel no quiere el frac de pingüino que dicta el protocolo. Míralo allí, desafiante y sereno, vestido con un liquiliqui de lino blanco. El traje de gala del Caribe, llevando el alma de su pueblo ante los reyes. Es un sol radiante en medio de la frialdad sueca. En su discurso, La soledad de América Latina, Gabriel no habla de magia, sino de la cruda realidad de un continente que ha tenido que inventarlo todo porque la realidad le ha sido negada. Habla de las guerras, de los dictadores, de la búsqueda de una segunda oportunidad sobre la tierra. Es un momento de una intensidad vibrante. Siente el contraste, la pulcritud de los salones nórdicos y la exuberancia de la selva americana que él lleva en la sangre desde que nació aquel 6 de marzo de 1927. El Nobel no es solo un premio, es la validación de que nuestras penas, nuestras leyendas y nuestros muertos también cuentan en la historia universal. Respira profundo, siente el orgullo tranquilo de quien ha cumplido con su destino. Todo está en calma. Tras el estruendo de los aplausos suecos, Gabriel busca refugio en lo más íntimo, el amor. En 1985 entrega al mundo el amor en los tiempos del cólera. Cierra los ojos y siente el balanceo de un buque de vapor navegando por el río Magdalena. Huele el aroma de las almendras amargas, que siempre le recordaban el destino de los amores contrariados. Esta novela es un monumento a la paciencia. Se inspira en la historia de sus propios padres, Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, cuyo romance fue una guerra de voluntades contra la oposición del abuelo, el coronel Nicolás Márquez. Imagina a Florentino Ariza contando los días, los meses y los años, 51 años, 9 meses y 4 días con sus noches, esperando el regreso de Fermina Daza. Es un río de promesas que no se secan con el tiempo. Gabriel escribe sobre la vejez con una ternura que duele, recordando quizás su propio matrimonio con Mercedes Barcha en 1958, esa gaba que fue su ancla y su brújula en las tormentas de la pobreza y el éxito. En las páginas del libro, el amor es una enfermedad, un cólera del alma que solo se cura con la entrega absoluta. Siente la paz de ese amor que vence a la muerte, un sentimiento que fluye lento como el agua del río, llevándote hacia un sueño sin orillas. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los libertadores. En 1989, Gabriel se interna en la selva de la historia para escribir El general en su laberinto. Ya no es el Bolívar de las estatuas de bronce, el héroe impecable de los libros escolares. No, es un Bolívar de carne y hueso, un general de barro que se desmorona mientras desciende por el Magdalena hacia su muerte en Santa Marta. Siente el calor sofocante de la cubierta del barco, el olor a sudor y a medicinas inútiles. Es el crepúsculo de un gigante. Gabriel investiga con el mismo rigor con el que en 1955 publicó La hojarasca. Lee cartas, estudia mapas, busca la verdad humana detrás del mito. Bolívar está solo, abandonado por aquellos que juraron seguirlo, enfrentando la pérdida de su sueño de una América unida. Es una reflexión sobre el poder y su fragilidad, sobre cómo la gloria se convierte en ceniza. Es, en muchos sentidos, el reflejo de la madurez de Gabriel, que ve cómo sus amigos se van, cómo el cuerpo empieza a cansarse, pero la palabra sigue siendo el único remo para navegar la oscuridad. Respira profundamente. El viaje ha terminado por hoy. Macondo se desvanece suavemente en la bruma de la noche, pero sus historias se quedan contigo, instaladas en ese rincón del alma donde la realidad y la magia son la misma cosa. Siente la paz que otorga el saber que las palabras de Gabriel son ahora tu refugio. No hay nada que temer. El tiempo de los patriarcas ha pasado y solo queda la calma de una noche estrellada. Duerme ahora, con la tranquilidad del que ha recorrido 100 años de soledad y ha encontrado, por fin, el camino de regreso a casa. Descansa, la noche es tuya, todo está bien. Acomódate bien, siente cómo el peso de tu cuerpo se entrega poco a poco al descanso, como si te hundieras lentamente en la tibieza de una hamaca colgada entre dos almendros en una tarde de Aracataca. Respira. Deja que el aire entre pausado, llenando tus pulmones con el aroma del café recién colado y la tierra mojada después de la lluvia. Estamos en 1981. Afuera, en las calles de la Ciudad de México, el mundo sigue su curso acelerado. Pero aquí, en el estudio de Gabriel, solo se escucha el rítmico golpeteo de las teclas de su máquina de escribir.
Es un sonido constante, casi hipnótico, como el latido de un corazón que sabe que está a punto de revelar un secreto guardado por décadas. Gabriel está escribiendo crónica de una muerte anunciada, pero para entender este libro tienes que viajar con él hacia atrás, mucho antes de este exilio en México, al que se vio obligado en marzo de 1981, cuando tuvo que salir de Colombia bajo la sombra de acusaciones que lo vinculaban injustamente con el grupo guerrillero M-19. Siente el frío de la sospecha y el calor del avión que lo aleja de su tierra. Ese mismo año, el destino le dicta una historia que no es ficción, sino un exorcismo. Se trata de un suceso real ocurrido en Sucre, en 1951, cuando su amigo Cayetano Gentile fue asesinado. Gabriel había guardado ese dolor durante 30 años, respetando el silencio que su madre, Luisa Santiago, le pidió mientras la madre del muerto estuviera viva. Escucha el silencio de la madrugada en el pueblo de la novela. Siente el filo del cuchillo de los gemelos Vicario, que no quieren matar, pero se sienten obligados por el peso asfixiante del honor. Es una muerte que ya estaba escrita en los astros y en los chismes de esquina. Gabriel narra con una precisión de cirujano, con ese rigor periodístico que forjó en 1948 en el diario El Universal de Cartagena, tras abandonar sus estudios de Derecho por culpa del Bogotazo. En la novela, Santiago Nazar camina hacia su fin mientras el pueblo entero mira, incapaz de detener lo inevitable. Es la tragedia griega vestida de lino blanco y oliendo a flores de entierro. Relaja tus hombros. Siente cómo la fatalidad de la historia se disuelve en la ficción, permitiendo que Gabriel finalmente descanse de esa memoria que lo perseguía. Pero la fama, fíjate bien, no siempre es un refugio. Para Gabriel, después del estallido mundial de 100 años de soledad en junio de 1967, la vida se transformó en un desierto de espejos. Donde quiera que miraba, veía su propia imagen reflejada en las expectativas de los demás. Imagina por un momento esa presión. Había vivido en Barcelona desde 1967 hasta 1975, buscando la tranquilidad que la gloria le arrebataba. Cada palabra que escribía era pesada en una balanza de oro. Sentía que ya no le pertenecía a sí mismo, sino a ese nombre Gabo que la gente pronunciaba con una mezcla de reverencia y exigencia. Suena el teléfono en la penumbra. Imagina el brillo de las lámparas en su casa de México. La celebridad es un ruido blanco que no deja escuchar la propia voz. En 1973 funda la revista Alternativa, buscando recuperar el pulso de la realidad política, tratando de ser más que un monumento de papel. Publica El otoño del patriarca en 1976, un libro denso, sin apenas puntos y aparte. Como el monólogo infinito de un dictador que se pudre en su propio poder. Era su forma de gritar ante la soledad que otorga el mando, una soledad que él mismo empezaba a sentir en la cima de la literatura mundial. Deja que tus párpados pesen. No hay necesidad de ser nadie importante esta noche. Solo eres un viajero escuchando un relato al calor de una vela. Y entonces llega octubre de 1982. El mundo contiene el aliento. Escucha el crujir de la nieve bajo los zapatos en Estocolmo. El 21 de octubre, la Academia Sueca anuncia lo que todos ya sabían en susurros. El Premio Nobel de Literatura es para el hijo del telegrafista de Aracataca, pero Gabriel no quiere el frac de pingüino que dicta el protocolo. Míralo allí, desafiante y sereno, vestido con un liquiliqui de lino blanco. El traje de gala del Caribe, llevando el alma de su pueblo ante los reyes. Es un sol radiante en medio de la frialdad sueca. En su discurso, La soledad de América Latina, Gabriel no habla de magia, sino de la cruda realidad de un continente que ha tenido que inventarlo todo porque la realidad le ha sido negada. Habla de las guerras, de los dictadores, de la búsqueda de una segunda oportunidad sobre la tierra. Es un momento de una intensidad vibrante. Siente el contraste, la pulcritud de los salones nórdicos y la exuberancia de la selva americana que él lleva en la sangre desde que nació aquel 6 de marzo de 1927. El Nobel no es solo un premio, es la validación de que nuestras penas, nuestras leyendas y nuestros muertos también cuentan en la historia universal. Respira profundo. Siente el orgullo tranquilo de quien ha cumplido con su destino. Todo está en calma. Tras el estruendo de los aplausos suecos, Gabriel busca refugio en lo más íntimo, el amor. En 1985 entrega al mundo el amor en los tiempos del cólera. Cierra los ojos y siente el balanceo de un buque de vapor navegando por el río Magdalena.
Huele el aroma de las almendras amargas, que siempre le recordaban el destino de los amores contrariados. Esta novela es un monumento a la paciencia. Se inspira en la historia de sus propios padres, Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, cuyo romance fue una guerra de voluntades contra la oposición del abuelo, el coronel Nicolás Márquez. Imagina a Florentino Ariza contando los días, los meses y los años, 51 años, 9 meses y 4 días con sus noches, esperando el regreso de Fermina Daza. Es un río de promesas que no se secan con el tiempo. Gabriel escribe sobre la vejez con una ternura que duele, recordando quizás su propio matrimonio con Mercedes Barcha en 1958, esa Gaba que fue su ancla y su brújula en las tormentas de la pobreza y el éxito. En las páginas del libro, el amor es una enfermedad, un cólera del alma que solo se cura con la entrega absoluta. Siente la paz de ese amor que vence a la muerte, un sentimiento que fluye lento como el agua del río, llevándote hacia un sueño sin orillas. Pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los libertadores. En 1989, Gabriel se interna en la selva de la historia para escribir El general en su laberinto. Ya no es el Bolívar de las estatuas de bronce, el héroe impecable de los libros escolares. No. Es un Bolívar de carne y hueso, un general de barro que se desmorona mientras desciende por el Magdalena hacia su muerte en Santa Marta. Siente el calor sofocante de la cubierta del barco, el olor a sudor y a medicinas inútiles. Es el crepúsculo de un gigante. Gabriel investiga con el mismo rigor con el que en 1955 publicó La hojarasca. Lee cartas, estudia mapas, busca la verdad humana detrás del mito. Bolívar está solo, abandonado por aquellos que juraron seguirlo, enfrentando la pérdida de su sueño de una América unida. Es una reflexión sobre el poder y su fragilidad, sobre cómo la gloria se convierte en ceniza. Es, en muchos sentidos, el reflejo de la madurez de Gabriel, que ve cómo sus amigos se van, cómo el cuerpo empieza a cansarse, pero la palabra sigue siendo el único remo para navegar la oscuridad. Respira profundamente. El viaje ha terminado por hoy. Macondo se desvanece suavemente en la bruma de la noche, pero sus historias se quedan contigo, instaladas en ese rincón del alma donde la realidad y la magia son la misma cosa. Siente la paz que otorga el saber que las palabras de Gabriel son ahora tu refugio. No hay nada que temer. El tiempo de los patriarcas ha pasado y solo queda la calma de una noche estrellada. Duerme ahora, con la tranquilidad del que ha recorrido 100 años de soledad y ha encontrado, por fin, el camino de regreso a casa. Descansa, la noche es tuya, todo está bien. Cierra los ojos por un momento. Deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Siente cómo la respiración, ese flujo invisible que te conecta con el mundo, se vuelve lenta, rítmica, como el vaivén de las olas en una bahía tranquila. No hay prisa. El tiempo, ese gran invento de los hombres, se detiene ahora para permitirnos entrar en el crepúsculo de una vida extraordinaria. Estamos en la Cartagena de Indias de principios de los años 90. El aire es denso, cargado de salitre y del aroma de los jazmines que se abren con la luna. Gabriel, a quien el mundo ya llama cariñosamente Gabo, camina por los pasillos de lo que fue el convento de Santa Clara. Escucha el eco de sus propios pasos sobre las piedras centenarias. Inhala profundamente y exhala, dejando que el estrés del día se disuelva en la penumbra. En 1994, Gabo nos entrega una historia que nació de un recuerdo enterrado. Recuerda aquel día de 1949, cuando era un joven reportero del Universal, apenas un muchacho que buscaba la verdad entre los escombros del pasado. Le habían encargado cubrir la demolición de los entierros en el convento. Allí, entre calaveras y olvido, vio algo que se le quedó grabado en el alma: el esqueleto de una niña con una cabellera de color cobre, una trenza infinita que medía 22 metros y 11 centímetros. Esa imagen, guardada durante décadas en el desván de su memoria, florece ahora en Del amor y otros demonios. Gabriel escribe sobre Sierva María de todos los ángeles y el joven cura Cayetano de Laura. Es un exorcismo de la pasión. Un relato donde la enfermedad se confunde con el amor y el cabello de la niña se convierte en una metáfora de lo que sobrevive a la muerte. Siente el calor de esa cabellera bajo tus dedos, imagina el brillo del sol del Caribe filtrándose por las celosías de madera. Gabo escribe con la madurez del que sabe que el amor es, a menudo, la única forma tolerable de locura. Descansa, deja que la historia de Sierva María te envuelva como una manta tibia. Todo está en calma.
El tiempo sigue su curso, imparable como el río Magdalena que Gabriel tanto amó. Nos acercamos al final del milenio. Gabo siente la necesidad de mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con la urgencia del que sabe que la memoria es un territorio frágil. En 1999, un diagnóstico de linfoma le obliga a hacer una pausa, a mirarse en el espejo de su propia finitud. Es entonces cuando decide rescatar sus sueños antes de que la niebla de los años se los lleve. Se encierra en su estudio de la Ciudad de México, rodeado de sus diccionarios, de sus rosas amarillas y del silencio cómplice de Mercedes Barcha, su compañera desde aquel marzo de 1958 en Barranquilla. De esa introspección nace Vivir para contarla, publicada en 2002. En estas páginas, Gabriel viaja a su origen. Vuelve a ese 6 de marzo de 1927 en Aracataca, donde nació bajo el signo de los peces. Nos lleva de la mano a la escuela de Rosa Elena Ferguson en 1933, donde aprendió que las palabras tienen color y olor. Nos cuenta cómo en 1934 vio a su padre abrir la farmacia y cómo el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Relata con pulso firme aquel 1947, cuando inició Derecho en Bogotá, solo para ser arrastrado por la marea del periodismo tras el Bogotazo del 9 de abril de 1948. Ese día en que la ciudad ardió y su destino se selló para siempre. Al leer sus memorias, sentimos el peso de la historia de Colombia, pero también la ligereza de su infancia. Gabo nos dice que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Escucha el rumor de la lluvia sobre el techo de zinc de la casa de los abuelos, inhala el aroma de la tierra mojada y descansa. Tu propia historia también es valiosa, también merece ser recordada con ternura. Pero la vida, a veces, impone batallas que no se pueden ganar con la pluma. Entramos en los años finales, una época donde el olvido empieza a subir como una marea blanca, silenciosa y persistente. Es una ironía cruel. El hombre que dotó de memoria a todo un continente, el que escribió sobre la peste del insomnio y el olvido en Macondo, comienza a perder el hilo de sus propios días. Gabriel se encuentra en su casa de San Ángel, en México. El jardín está lleno de pájaros, pero las palabras, sus antiguas aliadas, empiezan a jugar al escondite. A veces mira un libro suyo y no reconoce su propia voz en las páginas de 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. Sin embargo, el amor permanece. Mercedes está ahí como lo estuvo en 1959 cuando nació Rodrigo o en 1962 cuando llegó Gonzalo. Ella es su ancla, el faro que ilumina la penumbra que empieza a rodearlo. Imagina a Gabo sentado en su sillón favorito. El sol de la tarde acaricia sus manos, esas manos que teclearon sin descanso desde la publicación de La hojarasca en 1955. Aunque los nombres se borren y las fechas se confundan, la esencia del hombre que recibió el Nobel el 21 de octubre de 1982 sigue ahí. La dignidad de su silencio es ahora su mayor obra. No hay miedo en esta etapa, solo una suave transición hacia la paz. Inhala la serenidad de este momento, exhala cualquier preocupación. Estás a salvo en el refugio de la literatura, donde el tiempo no tiene poder sobre las almas nobles. Llega el 17 de abril de 2014. Es Jueves Santo, un día que parece sacado de una de sus propias novelas. El cielo de la Ciudad de México es de un azul profundo, casi irreal. Gabriel José García Márquez, el niño de Aracataca que soñaba con barcos de papel, decide que es hora de emprender el vuelo final. Muere rodeado de los suyos en la paz de su hogar. En ese instante, miles de mariposas amarillas parecen alzarse desde las páginas de sus libros para escoltarlo hacia el sol perpetuo. El mundo entero se detiene. Desde Estocolmo hasta Cartagena, desde Barcelona, donde vivió aquel exilio luminoso entre 1967 y 1975, hasta La Habana, el llanto es universal. Se ha ido el hombre, pero queda el mito. Se ha ido el periodista que fundó la revista alternativa en 1973 y el escritor que nos enseñó que la realidad es mucho más asombrosa que la fantasía. Siente la levedad de ese vuelo. Imagina que tú también flotas, libre de las cargas terrenales, en un espacio de luz y silencio. Duerme, Gabo ha encontrado el camino de regreso a casa. Pero la historia no termina con un último suspiro. El eco de Macondo resuena en cada rincón del planeta. La inmortalidad de Gabriel está grabada en la ceniza del tiempo, una ceniza que no se dispersa, sino que fecunda la tierra para nuevas generaciones de lectores.
Su legado es un mapa para entender quiénes somos. Al abrir sus libros, volvemos a 1961, sintiendo la espera infinita del coronel que no tiene quien le escriba. Volvemos a 1967, viendo a los Buendía fundar un mundo de espejos. Nos adentramos en 1976 para entender la soledad del poder en el otoño del patriarca, o en 1981 para intentar evitar, en vano, la muerte de Santiago Nazar. García Márquez no es solo un nombre en una enciclopedia, es la voz que nos recordó que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tienen, por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra. Su figura trasciende la literatura para convertirse en un símbolo de la identidad latinoamericana, una mezcla de dolor, magia, lucha y esperanza. Macondo no es un lugar en el mapa, es un estado del alma. Y mientras alguien, en cualquier lugar del mundo, abra uno de sus libros y sienta el escalofrío de la belleza, Gabo seguirá vivo, sonriendo tras sus bigotes de abuelo sabio, recordándonos que el amor es lo único que nos salva del olvido. Respira profundamente. El viaje ha terminado por hoy. Macondo se desvanece suavemente en la bruma de la noche, pero sus historias se quedan contigo, instaladas en ese rincón del alma donde la realidad y la magia son la misma cosa. Siente la paz que otorga el saber que las palabras de Gabriel son ahora tu refugio. No hay nada que temer. El tiempo de los patriarcas ha pasado y solo queda la calma de una noche estrellada. Duerme ahora, con la tranquilidad del que ha recorrido 100 años de soledad y ha encontrado, por fin, el camino de regreso a casa. Descansa, la noche es tuya, todo está bien. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Cierra los ojos por un momento. Deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Siente cómo la respiración, ese flujo invisible que te conecta con el mundo, se vuelve lenta, rítmica, como el vaivén de las olas en una bahía tranquila. No hay prisa. El tiempo, ese gran invento de los hombres, se detiene ahora para permitirnos entrar en el crepúsculo de una vida extraordinaria. Estamos en la Cartagena de Indias de principios de los años 90. El aire es denso, cargado de salitre y del aroma de los jazmines que se abren con la luna. Gabriel, a quien el mundo ya llama cariñosamente Gabo, camina por los pasillos de lo que fue el convento de Santa Clara. Escucha el eco de sus propios pasos sobre las piedras centenarias. Inhala profundamente y exhala, dejando que el estrés del día se disuelva en la penumbra. En 1994, Gabo nos entrega una historia que nació de un recuerdo enterrado. Recuerda aquel día de 1949, cuando era un joven reportero del Universal, apenas un muchacho que buscaba la verdad entre los escombros del pasado. Le habían encargado cubrir la demolición de los entierros en el convento. Allí, entre calaveras y olvido, vio algo que se le quedó grabado en el alma. El esqueleto de una niña con una cabellera de color cobre, una trenza infinita que medía 22 metros y 11 centímetros. Esa imagen, guardada durante décadas en el desván de su memoria, florece ahora en Del amor y otros demonios. Gabriel escribe sobre Sierva María de todos los ángeles y el joven cura Cayetano de Laura. Es un exorcismo de la pasión. Un relato donde la enfermedad se confunde con el amor y el cabello de la niña se convierte en una metáfora de lo que sobrevive a la muerte. Siente el calor de esa cabellera bajo tus dedos, imagina el brillo del sol del Caribe filtrándose por las celosías de madera. Gabo escribe con la madurez del que sabe que el amor es, a menudo, la única forma tolerable de locura. Descansa, deja que la historia de Sierva María te envuelva como una manta tibia. Todo está en calma. El tiempo sigue su curso, imparable como el río Magdalena que Gabriel tanto amó. Nos acercamos al final del milenio. Gabo siente la necesidad de mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con la urgencia del que sabe que la memoria es un territorio frágil. En 1999, un diagnóstico de linfoma le obliga a hacer una pausa, a mirarse en el espejo de su propia finitud. Es entonces cuando decide rescatar sus sueños antes de que la niebla de los años se los lleve. Se encierra en su estudio de la Ciudad de México, rodeado de sus diccionarios, de sus rosas amarillas y del silencio cómplice de Mercedes Barcha, su compañera desde aquel marzo de 1958 en Barranquilla. De esa introspección nace Vivir para contarla, publicada en 2002.
En estas páginas, Gabriel viaja a su origen. Vuelve a ese 6 de marzo de 1927 en Aracataca, donde nació bajo el signo de los peces. Nos lleva de la mano a la escuela de Rosa Elena Ferguson en 1933, donde aprendió que las palabras tienen color y olor. Nos cuenta cómo en 1934 vio a su padre abrir la farmacia y cómo el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Relata con pulso firme aquel 1947, cuando inició Derecho en Bogotá, solo para ser arrastrado por la marea del periodismo tras el Bogotazo del 9 de abril de 1948. Ese día en que la ciudad ardió y su destino se selló para siempre. Al leer sus memorias, sentimos el peso de la historia de Colombia, pero también la ligereza de su infancia. Gabo nos dice que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Escucha el rumor de la lluvia sobre el techo de zinc de la casa de los abuelos, inhala el aroma de la tierra mojada y descansa. Tu propia historia también es valiosa, también merece ser recordada con ternura. Pero la vida, a veces, impone batallas que no se pueden ganar con la pluma. Entramos en los años finales, una época donde el olvido empieza a subir como una marea blanca, silenciosa y persistente. Es una ironía cruel. El hombre que dotó de memoria a todo un continente, el que escribió sobre la peste del insomnio y el olvido en Macondo, comienza a perder el hilo de sus propios días. Gabriel se encuentra en su casa de San Ángel, en México. El jardín está lleno de pájaros, pero las palabras, sus antiguas aliadas, empiezan a jugar al escondite. A veces mira un libro suyo y no reconoce su propia voz en las páginas de 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. Sin embargo, el amor permanece. Mercedes está ahí como lo estuvo en 1959 cuando nació Rodrigo o en 1962 cuando llegó Gonzalo. Ella es su ancla, el faro que ilumina la penumbra que empieza a rodearlo. Imagina a Gabo sentado en su sillón favorito. El sol de la tarde acaricia sus manos, esas manos que teclearon sin descanso desde la publicación de La hojarasca en 1955. Aunque los nombres se borren y las fechas se confundan, la esencia del hombre que recibió el Nobel el 21 de octubre de 1982 sigue ahí. La dignidad de su silencio es ahora su mayor obra. No hay miedo en esta etapa, solo una suave transición hacia la paz. Inhala la serenidad de este momento, exhala cualquier preocupación. Estás a salvo en el refugio de la literatura, donde el tiempo no tiene poder sobre las almas nobles. Llega el 17 de abril de 2014. Es Jueves Santo, un día que parece sacado de una de sus propias novelas. El cielo de la Ciudad de México es de un azul profundo, casi irreal. Gabriel José García Márquez, el niño de Aracataca que soñaba con barcos de papel, decide que es hora de emprender el vuelo final. Muere rodeado de los suyos en la paz de su hogar. En ese instante, miles de mariposas amarillas parecen alzarse desde las páginas de sus libros para escoltarlo hacia el sol perpetuo. El mundo entero se detiene. Desde Estocolmo hasta Cartagena, desde Barcelona, donde vivió aquel exilio luminoso entre 1967 y 1975, hasta La Habana, el llanto es universal. Se ha ido el hombre, pero queda el mito. Se ha ido el periodista que fundó la revista alternativa en 1973 y el escritor que nos enseñó que la realidad es mucho más asombrosa que la fantasía. Siente la levedad de ese vuelo. Imagina que tú también flotas, libre de las cargas terrenales, en un espacio de luz y silencio. Duerme, Gabo ha encontrado el camino de regreso a casa. Pero la historia no termina con un último suspiro. El eco de Macondo resuena en cada rincón del planeta. La inmortalidad de Gabriel está grabada en la ceniza del tiempo, una ceniza que no se dispersa, sino que fecunda la tierra para nuevas generaciones de lectores. Su legado es un mapa para entender quiénes somos. Al abrir sus libros, volvemos a 1961, sintiendo la espera infinita del coronel que no tiene quien le escriba. Volvemos a 1967, viendo a los Buendía fundar un mundo de espejos. Nos adentramos en 1976 para entender la soledad del poder en el otoño del patriarca, o en 1981 para intentar evitar, en vano, la muerte de Santiago Nazar. García Márquez no es solo un nombre en una enciclopedia, es la voz que nos recordó que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tienen, por fin y para siempre, una segunda oportunidad sobre la tierra. Su figura trasciende la literatura para convertirse en un símbolo de la identidad latinoamericana, una mezcla de dolor, magia, lucha y esperanza.
Macondo no es un lugar en el mapa, es un estado del alma. Y mientras alguien, en cualquier lugar del mundo, abra uno de sus libros y sienta el escalofrío de la belleza, Gabo seguirá vivo, sonriendo tras sus bigotes de abuelo sabio, recordándonos que el amor es lo único que nos salva del olvido. Respira profundamente. El viaje ha terminado por hoy. Macondo se desvanece suavemente en la bruma de la noche, pero sus historias se quedan contigo, instaladas en ese rincón del alma donde la realidad y la magia son la misma cosa. Siente la paz que otorga el saber que las palabras de Gabriel son ahora tu refugio. No hay nada que temer. El tiempo de los patriarcas ha pasado y solo queda la calma de una noche estrellada. Duerme ahora, con la tranquilidad del que ha recorrido 100 años de soledad y ha encontrado, por fin, el camino de regreso a casa. Descansa, la noche es tuya, todo está bien. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.